Hola, soy Felicidad Abeleira y estas son las noticias de mediodía en digital. Noticias Telemundo Digital. Sigue el éxodo de migrantes en la frontera sur. Están cruzando 25 de ellos bajo el programa MPP en El Paso, entre Matamoros, Tamaulipas y Brownsville, Texas. La detención de Emma Coronel va revelando nuevos detalles sobre el cártel de Sinaloa. Coincide con la conmutación de condena al antiguo hombre de confianza del Chapo, Damaso López, alias el licenciado. La vacuna de Pfizer contra el COVID se muestra muy eficaz para prevenir enfermedades graves o la muerte, incluso después de una sola dosis. También la de Johnson & Johnson, capaz igualmente de prevenir casos moderados a graves. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Les saluda Felicidad Abeleira. Gracias por acompañarnos. Hoy, en estos momentos, la espera de 2 años en condiciones muy difíciles al otro lado de la frontera ha terminado para al menos 25 personas que migraron hacia el norte. La mayoría son madres con niños pequeños que están llegando a una estación de autobuses de Brownsville, Texas. Nuestro corresponsal Edgar Muñoz está siguiendo este éxodo. Buenas tardes, Edgar, te escuchamos. Cuéntanos qué has visto. Hola, ¿qué tal, Felicidad? En efecto, nos encontramos ya siendo testigos en vivo del primer grupo de 25 familias inmigrantes que han cruzado ya territorio estadounidense por la frontera de Brownsville. Estas 25 familias, y vamos a caminar un poquito más, son de estas familias que permanecieron hasta casi 2 años en las carpas de Matamoros y que el día de hoy 25 de 750 personas que están justamente en este campamento van a ser liberadas. Hay una gran expectativa. Evidentemente se nos ha dicho que las personas liberadas son las más sensibles, las que tienen los casos más difíciles. Y aquí, por supuesto, hay una gran alegría por muchos activistas debido a que puede ser el inicio de restablecer justicia, de lo que ellos señalan. Fueron años muy difíciles viviendo en carpas, en condiciones infrahumanas, sin agua, viviendo en casas de plástico. Entonces, eso, por supuesto, ha llenado de mucho sentimiento y ha embargado para ellos una área especial. Bueno, también muy cerca de aquí, hay que decirlo, hay otra escena importante. No solamente es el paso de los que pertenecen al programa MPP de permanecer en México, que ha terminado el gobierno Biden, sino también que siguen llegando cientos y cientos de familias con niños de manera indocumentada y que se han agolpado en todo lo que es la frontera sur de Texas. Hace unos minutos estuvimos platicando con unas familias procedentes de Centroamérica, principalmente en la central de autobuses de Brownsville. Ahí platicamos con ellos y fuimos testigos de que muchas de estas familias que son liberadas por la patrulla fronteriza son pequeñitos, muchos en brazos y que llegan hasta los 6 años de edad. Ya pasando esa edad, al parecer, aunque no hay nada oficial, Felicidad, los están deportando. No todos los que cruzan Estados Unidos los dejan libres, sino también los regresan a sus países. Felicidad. No me quiero ni imaginar todo lo que han vivido estas familias. Este debe ser un momento verdaderamente memorable para ellos, Edgar. ¿Cómo ves las condiciones? ¿Cómo los ves a ellos? ¿Se les ve alguna expresión? Hasta ahorita no hemos tenido contacto referente a los migrantes que cruzan bajo lo que es ya el extinto, el programa MPP, quedarse en México. No hemos visto sus rostros. Sabemos algunos nombres porque los conocemos desde que se construyó este campamento en 2019. Sabemos uno que se llama Luis, muchas familias con niños. Ellos evidentemente pues están contentos, nunca se imaginaron que llegara este momento, pero finalmente se dio y quizás en unos minutos lo veamos. Crucen por esta puerta, no se sabe todavía si van a ir a algún albergue, quizás con las Caridades Católicas, con la hermana Norma Pimentel, o quizá también ya tengan un boleto para dirigirse a la central de autobuses y reencontrarse con sus familiares. Pues de verdad esperamos que tengan un mejor futuro después de haber resistido 2 años ahí. Qué cosa tan difícil. Muchas gracias, Edgar. Vamos a seguir en contacto contigo. Gracias. Según un documento interno de la patrulla fronteriza, serían más de 700 los niños que cruzaron de México a Estados Unidos sin sus padres y están bajo la custodia del CBP. Esta información fue obtenida por el portal de noticias Axios. Las mayores cifras solían ser en primavera, pero no hemos terminado febrero y pues sí, siguen en aumento. Mientras tanto, abogados que trabajan para reunir a niños migrantes separados de sus padres ya han encontrado a los papás de 105 de ellos en el último mes. Aún falta por hallar a los de otros 506 niños. La mala noticia es que los padres de 322 ya han sido deportados, lo que complica pues mucho encontrarlos.
5 testigos de la masacre de Tamaulipas, México, en la que fueron asesinados 19 migrantes en enero pasado, están ahora en Estados Unidos bajo el Estatuto de Personas Protegidas. El anuncio lo hizo el presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, al hablar de que está en marcha un proceso de investigación apoyado por su gobierno. Que no hemos hecho mayor escándalo, pero que en un tratado humanitario con el embajador de los Estados Unidos logramos poner a 5 sobrevivientes en los Estados Unidos, en donde están declarando en forma reservada. De los 19 cadáveres, al menos 16 eran de migrantes guatemaltecos que querían llegar a Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida. Cambio de condena para Dámaso López, alias el licenciado, antiguo hombre de confianza del Chapo Guzmán. La cadena perpetua le ha sido conmutada y podrá salir dentro de 11 años. Esto coincide con la detención de Emma Coronel, mientras se van conociendo nuevos datos del funcionamiento del cártel de Sinaloa. Raúl Torres nos tiene más información. ¿Qué tal, Raúl? Buenas tardes. Cumple 3 días en la cárcel Emma Coronel, lejos de placeres, de lujos y quizá con la pregunta de quién la entregó. ¿Quién la traicionó? Felicidad, te saludo desde la capital mexicana. Y el primero en la lista es Dámaso López, alias el licenciado. Telemundo Investiga confirmó que es testigo colaborador en el caso del Chapo y también ahora en el caso de ella. La acusó de tráfico de drogas, dijo que fue mensajera del Chapo mientras él estuvo encarcelado entre narcotraficantes. Además la señaló como parte de la fuga del Chapo y que ya planeaban otra. El licenciado era parte del cártel de Sinaloa y compadre del Chapo Guzmán. Fue arrestado en la Ciudad de México en 2017, extraditado en 2018. Lo sentenciaron a cadena perpetua por tráfico de drogas, pero declaró en contra del Chapo y ahora entregó a Emma. El año pasado redujeron su condena a 14 años, así es de que saldría en el 2032. Paradojas o traiciones de la vida, Dámaso López ayudó al Chapo en su primera fuga en el 2001. Pero en la lista de quien traicionó a Emma también estarían los chapitos. Iván, Jesús, Joaquín y Ovidio, los hijos del Chapo. También estaría Ismael El Mayo Zambada, actual máximo líder. Según versiones periodísticas y de la policía, estaban cansados de su protagonismo. Sin embargo, quizá ahora ellos deberán tener miedo porque ella podría convertirse en testigo colaboradora y decir cómo operan en el cártel de Sinaloa. Yo regreso contigo. Pues sí, tal vez sea como un dominó donde van cayendo las piezas. Gracias. El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, afirmó que las acusaciones de los fiscales estadounidenses sobre su participación en el crimen organizado podrían afectar la cooperación con Washington en la lucha contra el narcotráfico. Fue su respuesta en el Congreso hondureño al respaldo de varios senadores demócratas estadounidenses a un proyecto de ley que pedía al presidente Biden imponer sanciones a Hernández y determinar si es en realidad un narcotraficante. El narcotráfico está vinculado con asesinatos en cárceles en Ecuador. La afirmación es del presidente ecuatoriano Lenín Moreno al relacionar las matanzas en varias prisiones de su país con el crimen organizado internacional y con el narcotráfico. Unas declaraciones a propósito de los motines simultáneos en 3 cárceles que dejaron un saldo de al menos 79 muertos y una veintena de heridos. Científicos en Nueva York han encontrado una nueva variante del coronavirus que ha mutado para lograr esquivar el sistema inmune. De este modo lograría debilitar la efectividad de las vacunas. A la variante la llaman B1526 y la han encontrado tanto investigadores de Caltech, el Instituto de Tecnología de California, como los de la Universidad de Columbia. Después de un cierre prolongado, hoy reabren las escuelas de educación intermedia ahí mismo en Nueva York. Son al menos 62,000 los estudiantes que vuelven a sus clases en persona. María Vargas Pion ha seguido este regreso a las aulas. Así es, Felicidad. Buenas tardes. Alumnos que tras más de 3 meses llenaron aulas de escuelas como esta aquí en el Alto Manhattan, comunidad duramente afectada por el COVID. A la entrada a cada estudiante se le tomaba la temperatura, tenían que desinfectar sus manos y además trajeron pruebas negativas de coronavirus. Las escuelas intermedias aquí en la ciudad de Nueva York
cerraron sus puertas luego de que en noviembre la tasa de contagio sobrepasara el 3%. Desde septiembre hasta la fecha, más de 14,000 estudiantes y personal escolar se han enfermado con el virus. Sin embargo, en este momento el contagio se mantiene por debajo del 1% y a esto se le suma que más de 30,000 educadores ya se han vacunado. Esto nos dijo una de las madres que hoy trajo a su hija a la escuela. Pero hay muchos niños también que quisieran entrar a la escuela, quieren compartir con sus amiguitos por el encierro, se sienten solos, se sienten, ¿tú me entiendes? Entonces es una cosa que a veces no es tan necesario, pero también es necesario por ellos, porque ellos se sienten como deprimidos, cansados, en la casa no encuentran qué hacer, mucho conflicto entre su mente. Bueno, en cuanto a las escuelas secundarias, todavía no hay una fecha fija de cuándo estos alumnos pudieran regresar a sus escuelas, pero ellos igual continúan tomando clases desde sus casas. Esta es la información que tenemos desde Manhattan, Nueva York. María Vargas Pion, felicidad, regreso contigo al estudio. Muchísimas gracias, María. California se sitúa como el estado con mayor número de muertes por COVID, superando las 50,000. Y también lidera los contagios con más de 3,300,000. Pero hay buenas noticias relacionadas con las vacunas contra el COVID. La de Pfizer parece muy eficaz para prevenir enfermedades graves o la muerte, incluso después de una sola dosis. Los resultados provienen de una campaña de vacunación masiva en Israel. La vacuna de Johnson & Johnson, de dosis única, también brinda una fuerte protección contra el COVID, según análisis hechos en Estados Unidos, con un 62% de eficacia para prevenir casos de moderados a graves. Y bueno, hablando del tema de la vacuna contra el COVID, los invito a visitar nuestra página planificatuvacuna.com, porque ahí van a encontrar una guía de información sobre sitios de vacunación y así poder planear la suya. Nuevo giro en la política migratoria del presidente Biden, que ayer revocó una orden ejecutiva de su predecesor que impedía la entrada al país de muchos solicitantes de la residencia permanente o Green Card y de los trabajadores extranjeros temporales. El presidente Trump se basaba en que era necesario para proteger a los trabajadores estadounidenses castigados por la pandemia. Biden rechazó este razonamiento, rescindiendo las prohibiciones para que los inmigrantes dentro de estas categorías obtuvieran visas de trabajo. El presidente Biden levantó la prohibición de la era Trump sobre las Green Cards o permisos de residencia emitidas fuera de los Estados Unidos y las visas de trabajo temporales. Caroline Castor, AP del presidente Biden, revocó el miércoles una congelación que su predecesor había puesto en muchos tipos de visas debido a la pandemia de COVID-19, diciendo que la orden no promovía los intereses de Estados Unidos y que perjudicaba a las industrias y a las personas por igual. Dice, daña a Estados Unidos. Y bueno, como es jueves de inmigración, hablemos del tema con la abogada Alma Rosa Nieto de esto y bueno, y demás. Alma Rosa, buenas tardes, gracias por estar aquí. El gusto es mío, muy buenas tardes. Ya vemos que puede cambiar el panorama para las visas de trabajo, pero también para residentes y ciudadanos a los que además se les abre una puerta para poder traer a sus familiares. ¿Cuál es el alcance de estas nuevas medidas de la administración Biden y a quiénes benefician? Primero, excelentes noticias que hayan eliminado una de las proclamaciones del presidente Trump que impedía que ciudadanos pidiendo a padres pudieran ingresar, ciudadanos pidiendo a hijos mayores de 21 años tampoco podían ingresar y residentes pidiendo a hijos y a cónyuges tampoco. Estaban estancadas estas visas y cerradas. Ahora van a ser reabiertas gracias a que eliminó esta proclamación el presidente Biden. Así es que muy buenas noticias. Eventualmente el consulado y las embajadas en el exterior van a llamar a estas personas para que tengan su cita o si ya les otorgaron visa van a poder ingresar. Recuerden, obvio, con las condiciones contra COVID y quizás pidan ciertos requisitos para asegurar de que no vienen contagiados con el COVID. Así es que muy buenas noticias, solo que hay que tener paciencia. Las embajadas se están abriendo poco a poco y obvio tienen un rezago de un año de casos cancelados, así es que podría tardar algo de tiempo.
Claro, no hay de otra que tener paciencia, Alma Rosa. Pero hay otra buena noticia. Es para los solicitantes de visas de diversidad. La lotería de visas, porque un juez federal ha desbloqueado la prohibición de entrar al país a quienes ya la habían ganado en el 2020. ¿Qué camino deben de seguir a partir de ahora? Muy bien, eso ocurrió el lunes, que un juez federal de Washington, D.C. desbloqueó esto para personas de la visa de lotería, que comúnmente se les llaman, pero también la proclamación del presidente Biden de ayer, también como que le da un soplo de vida o una extensión al límite que tenían los ganadores de la visa de lotería del 2020. Así es que muchos me han escrito en las redes sociales temerosos de que se iba a cancelar su visa porque ya se acercaba el periodo de expiración. Entonces esto va a ser extendido. Los que ya tienen visa van a poder ingresar a Estados Unidos. Chequen en la página oficial del Departamento de Estado.gov y ahí habrán más instrucciones, y los que aún no han sido otorgados visas pues van a poder ir a la embajada. Entonces, muy buenas noticias para los ganadores de la lotería de visa. Claro, ¿verdad? Van a ejercer su buena suerte. El examen de naturalización volverá a ser como era antes de los cambios introducidos por la administración Trump. Una oportunidad, por ejemplo, para los que ahora son residentes para hacerse ciudadanos. ¿Cómo queda el examen, Alma Rosa? Bueno, queda como era antes, el del 2008, que era más sencillo, con que pasaran el 60%. Si les hacían 10 preguntas, podían pasar solo 6 y pasar el examen y hacerse ciudadanos naturalizados. El examen de Trump era mucho más difícil y ese queda anulado. Y cuando la persona vaya a su cita de naturalización, va a tener la elección de tomar el viejo, el del 2008, más sencillo, o el nuevo, y obviamente recomiendo tomar el nuevo. Y si lo reprueban, tienen oportunidad de tomarlo una segunda vez, así es que por miedo no dejen de hacerse ciudadanos americanos, pero asesórense de abogados si han tenido delitos previos, salidas muy largas del país o fraude en la obtención de su residencia. Recuerden, ciudadanía es arma de doble filo. Claro. Definitivamente quiero que lo hagan, pero asesorarse. Siempre informados. Muchísimas gracias, Alma Rosa. Nos vemos la próxima semana. Síguenos en nuestras redes sociales para más noticias y visita noticiastelemundo.com.